El arquitecto Alejandro es especializado en diseño de iluminación arquitectónica y trabaja como diseñador, investigador y conferencista. Tiene una amplia experiencia trabajando en proyectos comerciales, de oficina, residenciales y de museos. Así que, pues arrancando el día de la celebración de la Semana de la Luz, arquitecto Alejandro, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Desde Colombia lo saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo desde México y aprovecho para preguntar si se escucha bien. Pues muchísimas gracias y yo creo que entramos en materia. Ya deben de estar viendo mi pantalla. Perfecto, pues muy bien. Pues muy bien. La verdad es que ya Daniel nos adelantaba un poco sobre los temas que quiero platicar el día de hoy, pero voy a buscar que lo veamos desde una perspectiva más amplia junto con otros temas. Y esto es a lo que le he denominado los nuevos paradigmas para los profesionales de la iluminación, que de hecho en el programa, la primera vez que mandé el título, le puse desde el diseño de la iluminación. Modifiqué ligeramente porque me parece que hablar de paradigmas de la iluminación es hablar no solamente del diseño y de los diseñadores, sino que abarca un ámbito mucho más amplio. Y en ese sentido, déjenme darles un poco de contexto respecto a mi trabajo profesional y de alguna manera explicar también por qué es que planteo lo que les quiero plantear el día de hoy. Yo me he dedicado al diseño de iluminación, pero desde diferentes facetas. Al inicio estuve trabajando en la parte comercial, representando una marca, donde tuve la oportunidad de pasar por diferentes ámbitos de la compañía. Desde la parte comercial, claramente, la atención con clientes, la parte de producción, muy ligeramente la parte del diseño. Posterior a ello, decidí dedicarme al diseño de la iluminación como tal, que es a lo que me he venido dedicando los últimos 15, 16 años. Y desde hace 7 me he enfocado mucho más en la parte académica, tanto en la parte formativa como en la parte de formación personal. Les decía, hace 6 años tomé la decisión de iniciar estudios de posgrado, una maestría y actualmente un doctorado, y sobre un tema que como diseñador de iluminación me pareció que era fundamental explorar, y es el tema de la iluminación natural. Y todo este proceso es lo que ha venido dando y que de alguna manera me permite hoy hablar de estos nuevos paradigmas, que más que planteárselos yo como una conclusión, lo que me interesa es aprovechar esta jornada y las actividades de esta semana para entablar una reflexión respecto a ello. Y para eso me gustaría primero invitarlos a analizar cómo han sido los cambios de la tecnología en los últimos 100, 150 años. Hoy todos vivimos inmersos en un mundo altamente tecnológico, pero si volteamos atrás y nos percatamos de cómo se han dado estos cambios, por ejemplo, desde la imprenta de Gutenberg hasta lo que hoy son las tecnologías del Internet, las tecnologías de las cosas inteligentes, la inteligencia artificial, nos podemos percatar de que han cambiado muchísimas cosas. Y probablemente podríamos llevar nuestro horizonte a un periodo mucho más breve, quizás los últimos 20 años, los últimos 40, 50 años. La tecnología y los cambios que hemos tenido se han vuelto vertiginosos y cada vez mucho más acelerados. Y entonces podríamos ahora voltear hacia adelante y tratar de imaginar qué es lo que va a suceder en los próximos años. Seguramente ustedes ya han escuchado que uno de los grandes objetivos de la humanidad, aunque en realidad esto sucede nada más con algunos cuantos, pero en ese sentido, ¿no? Uno de los grandes objetivos que se plantea el ser humano es lo que ahora sí es la conquista del espacio, empezar a tener vida fuera de nuestro planeta. Y seguramente esto dará cambios mucho más acelerados e inimaginables. Pero ¿qué es lo que ha pasado con la iluminación? Y eso me gustaría ilustrarlo con estas dos imágenes. Si prestan ustedes atención a estos esquemas,
pues parecería que no tienen demasiados cambios, parecen dos imágenes que hablan más o menos de lo mismo. Lo que podemos ver del lado izquierdo, él es el esquema que habla de las teorías de Ptolomeo respecto a la concepción del mundo, a la Tierra como el centro del universo y alrededor de ello todo se movía. Varios siglos después, y quiero destacar esto, varios siglos después, Copérnico cambió la concepción del mundo. Se percató que no era la Tierra el centro de su universo, sino que había un sistema solar regido por esta energía maravillosa que es el Sol, y alrededor de ello giran los planetas. Dos imágenes, decía, que parece ser que hablan de lo mismo, que pareciera ser que el cambio es cambio sutil, pero que ustedes seguramente me entienden, el cambio de esa concepción fue realmente demoledora. Entender el mundo de una u otra manera no solo son temas que implican la ciencia, la astronomía, quizás la astrofísica, sino hay cambios sociales muy, muy importantes, porque cada cambio tecnológico, cada cambio que viene provisto desde la ciencia, traen indudablemente cambios sociales con ello. Y eso es lo que ha pasado con la iluminación en los últimos 25 años. Pareciera ser que los cambios no han sido tantos, pero cuando prestamos atención y empezamos a analizar el impacto que esos cambios han tenido, creo que podríamos hablar que se ha parecido algo más a esto. Cambios vertiginosos a gran velocidad que muchas de las veces puede generar temor, pero al mismo tiempo genera una gran emoción. Al menos es como yo lo he vivido los últimos 25 años que he tenido la oportunidad de estar en contacto con la luz y con la iluminación. Yo pertenezco a una generación de las lámparas tradicionales, de las lámparas halógenas y esas maravillas que teníamos, que eran las lámparas dicróicas, de las tecnologías de los aditivos metálicos, los vapores de sodio, las lámparas altamente eficientes con la fluorescencia, y ver el cambio tan importante que se dio a partir de los LEDs. Ver cómo la aparición de los LEDs no solamente vino a revolucionar y a cambiar lo que sucedía en la industria, en el mercado, sino que también ha venido a cambiar la manera en cómo el diseño de la iluminación se está implementando en la actividad, en la actualidad. Y esta transformación de la tecnología también ha venido acompañado con todos estos conocimientos que hemos ido adquiriendo en los últimos años respecto a la importancia y el impacto que tiene la luz en muchos ámbitos de la vida. Es por ello que a mí me gustaría proponerles como elementos de reflexión 5 aspectos que me he atrevido a llamarles como cambios de paradigma y que muy brevemente quisiera yo plantearles. Por un lado, empezar a hablar de la exposición lumínica, un concepto que se suele escuchar en el campo médico, pero que rara vez se habla o se escucha en el ámbito del diseño, la exposición lumínica. Hablar de la distribución espectral, que de alguna manera nos habla de manera completa de la naturaleza de la luz. Hablar de la importancia de la luz natural y lo que ya comentaba ahorita Daniel, la parte de la contaminación lumínica o la polución lumínica, como lo llaman ustedes, pero llevarlo a un paso un poco más adelante, hablar de alumbrado público y de ciudades sostenibles. Y finalmente de la digitalización y la iluminación integrativa. Y les decía, muy brevemente, vamos a pasar por cada uno de estos, ¿sí? Y quisiera yo empezar con este concepto de la exposición de la luz. Y quizás una pregunta, ¿no?, que a mí me sucedió justamente con este periodo de la pandemia del COVID, que algunos investigadores estaban buscando entender cuáles eran las condiciones de exposición que tenía la gente a la luz y a la luz natural. Y es que sabemos que esa exposición a la luz
puede tener efectos positivos o efectos negativos, dependiendo de varias circunstancias. Aquí hablo solamente de la hora del día, ¿sí? Insisto, ya nos comentaban algo al respecto hace rato. Depende de muchos otros factores, no solamente de la hora del día. Pero ya esta simple conciencia de entender, por un lado, que estamos expuestos a una energía que se llama luz y que esa exposición tiene ciertas implicaciones en nuestro organismo y en los organismos, nos hace entender que el diseño de la iluminación y el diseño de las luminarias responde a propósitos distintos a los que estábamos acostumbrados a responder. En la parte baja de todas las láminas que les voy a presentar, les quiero compartir algunas referencias científicas, artículos científicos que hablan de cada uno de estos temas, ¿no? Les digo, aquí va a ser muy breve y es una provocación a la reflexión, pero bueno, les hago ahí la mención porque para quien quiera hacer capturas, ahí van a tener esas referencias. Y paso al tema de la distribución espectral, porque es curioso, todos cuando nos hablaron por primera vez de la luz, seguramente nos hablaron de esta definición de la luz como parte de ese espectro electromagnético que podemos percibir con nuestros órganos sensoriales, con nuestros ojos o con nuestros conos y bastones, ¿sí? Nada más que, fíjense cómo, otra vez, el diseño, la práctica, se ha quedado en parte de la narrativa. Estamos muy acostumbrados a hablar de temperaturas de color, hablar de índices de reproducción cromática, hablar de eficiencia lumínica, pero pocas veces hablamos de la distribución espectral de la luz, lo cual es una propiedad fundamental cuando hablamos de una radiación óptica. Los científicos y en varios campos de la ciencia trabajan a partir de eso. La pregunta sería, ¿por qué hasta el día de hoy no encontramos esos datos en una ficha técnica de una luminaria? La verdad es que no le habíamos prestado atención a la relevancia que tiene. Entonces, esta exposición a la luz se vuelve también importante de estudiar y de analizar y de diseñar a partir de estas características, de esta distribución espectral que tienen las fuentes luminosas de la luz. Porque por un lado tenemos un estímulo y por otro vamos a tener una respuesta. Y les decía hace rato que no es solamente el periodo de día. Las características de la luz sabemos hoy que se vuelven fundamentales para la respuesta que van a tener diferentes organismos, insisto, no solamente nosotros, diferentes organismos vivos, ¿no? Y es que, insisto, como lo decían hace rato, los seres humanos hemos evolucionado bajo ciclos naturales, la luz y oscuridad. Y esa exposición a la que hemos estado expuestos, ¿no? Exposición a la cual hemos evolucionado y nos hemos desarrollado, es lo que forma nuestra naturaleza. Nada más que hoy la luz artificial pues compite con ese ciclo natural. La realidad es que podemos afirmar que hoy vivimos en espacios poco iluminados durante el día y sobreiluminados durante la noche. Y una de las preguntas que varios se han hecho es cuáles son las consecuencias que tienen nuestras condiciones de vida lumínica en las zonas urbanas o en las zonas altamente industrializadas, en donde, como les decía, la verdad es que durante el día hay poca luz o menos luz que en otros ámbitos del ámbito rural, ¿sí? Y mucho más luz artificial. La pregunta es qué implicación está teniendo esto para nuestra salud, para nuestro bienestar, ¿sí? Abajo, como les digo, les dejo un paper, un artículo, que habla justamente de esto, de diferentes perspectivas. Y bueno, ya nos hablaban de la polución lumínica, de la contaminación lumínica. Y les decía, para nosotros aquí, y hablo de un grupo de trabajo con el que he estado colaborando, hablar de la contaminación lumínica en realidad nos lleva a pensar mucho más, nos lleva a pensar en las condiciones, en las características que deberían de tener en esos espacios iluminados, en esos espacios que llamamos ciudades o en esos espacios que nos desarrollamos, que son las ciudades. Espacios que, como les mencionaba, hoy nos percatamos que son espacios sobreiluminados, no solamente por las implicaciones que tienen en esta contaminación de la atmósfera y el impedimento de ver las estrellas, sino las implicaciones que tienen en
todo lo que es el medio ambiente. Por tanto, hablar de la contaminación lumínica y hablar de la iluminación de las ciudades quizás nos lleve a pensar más a esta cita que les pongo tal cual de Mark Mayer. Él hablaba que en realidad la intención de la iluminación urbana no debería ser extender las condiciones de luz del día, sino más bien descubrir las cualidades de la noche. Y entonces, nuevamente, para quienes nos dedicamos al diseño, nos plantea esta dualidad, la importancia de la luz natural y la importancia de la luz durante las noches, a plantearnos preguntas de, por un lado, cómo abordar los temas, cómo resolverlos, y por otro lado, con qué herramientas. Este cuestionamiento fue lo que a mí me hizo hace varios años tomar esta decisión que les decía, de profundizar sobre los estudios, de manera muy particular sobre el tema de luz natural, que es a lo que me he dedicado los últimos años, porque me percaté que como diseñador de iluminación, por un lado desconocía el fenómeno de la luz natural, la ciencia de la luz, y por otro lado no tenía las herramientas para poderlo hacer. Y en el proceso he venido descubriendo cómo la contaminación lumínica se vuelve el gran tema hoy también para el diseñador de iluminación. Y como mencionaba, no es solamente evitar la proyección de la luz en direcciones, en áreas donde no sirve, sino más bien plantearnos cuál es el papel que tiene la iluminación en las ciudades y entonces como diseñadores, cómo abordar esa iluminación. Y finalmente quisiera hablarles de la transformación tecnológica que se ha dado a partir de los LEDs. Hoy todos trabajamos con LEDs, todos sabemos que es un componente electrónico, nada más que nuevamente el cambio va mucho más allá de un aspecto meramente de eficiencia energética. Tenemos de frente una transformación digital de iluminación que nos permite concebir una serie de soluciones que van justamente a fortalecer todo lo que he venido diciendo anteriormente. Por un lado, tenemos nuestra fuente principal de luz, la luz natural, en donde como diseñadores de iluminación estoy convencido que debemos de saber poder asesorar a los arquitectos a cómo desarrollar proyectos, asesorar a urbanistas para explicarles cuáles son las implicaciones de ciertas decisiones de diseño, porque entendemos el fenómeno de la luz natural. Y por otro lado, reconocer y aprovechar todos los beneficios que nos ofrece el desarrollo tecnológico de la iluminación artificial. Este término de iluminación integrativa es un concepto que utiliza ya desde hace algunos años la CIE, la Comisión Internacional de Iluminación, para hablar y referirse justamente al papel que tiene la luz como energía, la luz como ese agente al cual estamos expuestos y cuya exposición se vuelve muy importante. Y esa luz puede ser natural o puede ser artificial. Seguramente ustedes lo han escuchado en términos como human-centric lighting o la iluminación dinámica. Bueno, la CIE me parece que lo presenta con mayor tino al hablar de una iluminación integrativa. Integrativa porque aborda todo el espectro de la luz, natural y artificial, pero aborda también todas las implicaciones que tiene ese iluminar y qué es lo que sucede a partir de esa iluminación. A raíz de ello me gustaría plantearles dos preguntas y como decía, el objetivo del día de hoy para mí es simplemente llevar la conversación a la reflexión, que es la propuesta que la IES Colombia nos hace para esta semana. Dos preguntas. ¿Cuál es el papel de la iluminación a la luz de nuestros nuevos avances de la ciencia, de la tecnología, de los cambios de la sociedad y los cambios de la sociedad tienen respecto a la iluminación? ¿Cuál es el papel hoy y mañana de la iluminación? Y principalmente, ¿cuál es el rol de los profesionales de la iluminación? Y por eso les decía al principio que quise cambiar el título de la charla del día de hoy, justamente porque me percaté de la importancia de hablar de los profesionales, no solamente de los diseñadores. Los profesionales están pues, todos los agremiados a una asociación como la IES. Los fabricantes, los investigadores, los académicos, obviamente diseñadores, los tomadores de decisiones, los legisladores, todos aquellos interesados en el tema de iluminación, jugamos un rol. Y la pregunta es, ¿cuál es el rol
que estamos teniendo. Seguramente quisieran ustedes que les diera yo respuestas respecto a estas preguntas. La verdad es que no las tengo, si bien tengo mis propias ideas a cada una de estas propuestas, pero para ello me gustaría también aprovechar y tomarme unos minutos para hacerles una invitación, porque sé que a través de este foro que ustedes conocen muy bien, que es Luxamérica, seguramente podremos encontrar respuestas y si no, por lo menos profundizar sobre estas preguntas. Tengo el honor de colaborar con el comité organizador de Luxamérica 2024, que se va a desarrollar en México en el mes de octubre, del 23 al 25 de octubre. Y bueno, no hablo mucho más de qué es Luxamérica, ustedes lo conocen muy, muy bien y saben de la importancia que tiene este congreso académico y cómo llega a congregar una gran cantidad de gente. En el caso de esta edición, estamos abordando el programa de actividades en base a 5 ejes temáticos que son los que tienen ustedes aquí en pantalla. Y como pueden ver, lo que estamos buscando es poder abordar estos diferentes enfoques o ejes de pensamiento respecto al papel que tiene la luz. Nos limitamos a 5 porque podríamos haber puesto muchos más. Es realmente sorprendente el impacto y la influencia que tiene la luz y la iluminación en nuestras vidas. Estos 5 ejes temáticos se presentan como una propuesta y de ahí la invitación a participar en Luxamérica enviando sus trabajos, participar a partir de algunas exposiciones orales o de pósters, que son las 2 modalidades que tenemos para esa participación, y en donde lo que buscamos es enriquecer el diálogo, enriquecer la colaboración, enriquecer los lazos de amistad entre los que nos dedicamos a la iluminación, como les decía, desde una u otra faceta. El programa que tenemos al día de hoy, la verdad es que está cubriendo nuestras expectativas respecto a poder hablar de cada uno de estos ejes temáticos, pero sí estamos también buscando, y ahorita una campaña muy fuerte de acercarnos con toda la comunidad y con todos nuestros compañeros sudamericanos. Para nosotros en México, la verdad es que estamos muy, muy entusiasmados de poder participar de esta manera en Luxamérica y hemos hecho una campaña muy fuerte para congregar a todos aquellos que desde la academia, desde la industria, desde el diseño, abordan la iluminación en México. Pero queremos hacer lo mismo con Sudamérica. Sabemos que luego el tema del viaje y las distancias puede complicar, pero bueno, por eso quise tomar unos minutos y aprovechar la ocasión para invitarlos a todos los que hoy nos están escuchando a considerar su participación en Luxamérica. Hay un correo electrónico y hay una página web que la tienen aquí en pantalla, donde pueden ustedes, por un lado, consultar todo lo que son las bases de participación, todo lo que son los requerimientos para los trabajos, y está el correo electrónico luxamerica2024@fa.unam.mx, en donde pues, cualquier inquietud, por favor, no duden en escribirnos. Personalmente yo me encargo de estar revisando esto y contestarles, sino a través también de las redes sociales, ya sea a las cuentas de Luxamérica o mi cuenta personal. La verdad es que estaré yo muy, muy encantado de pues, poderlos conocer a las personas. De hace ratito que había 60 personas, bueno, pues conocerlos a todos o a algunos de ustedes personalmente y poder compartir, ¿no?, estas experiencias. Y como decía hace rato, pues tratar de buscar algunas respuestas a estas inquietudes que les planteo el día de hoy. Pues sin más, yo les agradezco el tiempo que me dieron y como decía, pues realmente mi intención era simplemente mover un poco de conciencias, plantear dudas y a partir de eso desearles que tengan una excelente jornada de conmemoración del Día Internacional de la Luz. Y bueno, pues simplemente mi agradecimiento a Angélica Vargas y el resto del comité de la IES Colombia por la invitación y la oportunidad de estar platicando con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, arquitecto Alejandro. Hay una preguntita sobre
que recogí aquí, un par de preguntas. La primera es referente al Congreso. Dice lo siguiente: ¿el Congreso será presencial o mixto, entre paréntesis, virtual o y presencial? Mire, está diseñado para ser presencial. Nuestro propósito, nuestra intención es que logremos establecer estos lazos y estamos convencidos que eso se hace pues solamente presencialmente. También dentro del programa hay algunas actividades, vamos a llamarle culturales, ¿no? Justamente pensando en que estando dentro de la UNAM tenemos un patrimonio cultural muy rico que queremos compartir con ustedes. Ahora bien, algunas conferencias magistrales se van a transmitir por YouTube y lo estaremos publicando en las redes, pero serán realmente quizás 2, máximo 3 actividades que estamos de hecho abriendo a la comunidad estudiantil también de la UNAM. Entonces, salvo esas 2, 3, el resto son actividades presenciales. Ok, muchas gracias, arquitecto. Tengo otra pregunta, pero creo que esta va más enfocada hacia Daniel, creo. Dice, ¿cómo influye la temperatura de color de las fuentes de iluminación LED en la contribución de la polución lumínica? Ok, listo. Eso está relacionado con lo que les comentaba de la dispersión de Rayleigh y la de Mie. La dispersión de Rayleigh es lo que se presenta por la componente espectral en moléculas de oxígeno y nitrógeno principalmente. Entonces, esta dispersión está muy asociada a esas componentes espectrales y ante esas longitudes de onda corta, es decir, sobre esa componente que es más fuerte sobre los azules, se presenta una dispersión mucho mayor. Entonces, cuando tenemos fuentes que son ricas en longitudes de onda corta, es decir, aquellas fuentes de luz de blancos fríos sobre 6500 hasta 5000 Kelvin, pues vamos a tener una dispersión mayor y pues junto con ello vamos a tener cielos más con las estrellas más ocultas. Este mismo efecto es lo que se le da como ese tono como azulado al cielo. Ok, gracias, Daniel. Bueno, pues muchas gracias. Ahora sí, no les queda más sino desearles una feliz tarde, que celebren muchísimo esta Semana de la Luz junto a la Sección Colombia de la IES y vámonos preparando para la fiesta del jueves del Día Internacional de la Luz. A todos muchas gracias, que tengan un bonito fin de día. Que estén bien, nos vemos mañana. Hasta luego, gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, gracias a todos.